Bien, estudiantes de electrónica, aquí les tengo un video para que puedan buscar hojas de datos de los diferentes elementos electrónicos, cualquiera que ustedes necesiten saber sus características, van a poderlo hacer de esta forma. Lo primero es tener un navegador o un motor de búsqueda y, por ejemplo, yo voy a buscar en este caso un transistor, por ejemplo, 2N 2222 y le voy a poner aquí la palabra clave data chip y me van a salir estos resultados. Yo voy a buscar porque generalmente los que me van a servir son los que están marcados como PDFs. Entonces vean, aquí están las características de un transistor. Ahora, pero vamos a ver cómo es, por ejemplo, para un diodo. Existe un diodo que se llama, por ejemplo, 1N4001 y aquí lo tengo, datasheet. Entonces aquí están las hojas de datos de ese elemento. Vean, aquí aparece cómo es el elemento y me aparecen una serie de características. Por ejemplo, aquí me dice, vamos a ver algunas características relevantes. Me dice que el empaquetado es de este tipo, de O41, por ejemplo. Me da el peso del elemento, un peso aproximado. La polaridad dice que el cátodo, la banda, marca el cátodo. Esta bandita está marcando el cátodo, por lo tanto el terminal este es el cátodo cuando ustedes lo vean. Ahora, esta tabla es muy importante, que aparece una serie de características útiles. Por ejemplo, el voltaje en reversa, el voltaje pico en reversa, repetitivo, o sea, este es un voltaje al cual el elemento va a estar sometido repetitivamente, por ejemplo, en aplicaciones de rectificación o de elevación de voltajes, se somete el elemento a un trabajo repetitivo. Entonces, el 1N4001 se somete, tiene un pico máximo de 50 voltios. Entonces, si el circuito que ustedes tienen va a tener un voltaje superior a esto y es repetitivo, entonces, ¿qué va a pasar? El elemento se va a destruir. Entonces, si yo quiero rectificar una señal, por ejemplo, la señal de la red eléctrica que tiene 120 voltios, esos 120 voltios están a 60 Hz y 60 Hz significa 60 fluctuaciones en un segundo, perdón. Entonces esto quiere decir que este elemento no me va a servir. Entonces, pero aquí puedo ver que así como existe el diodo 4001, también está el 1N4002, el 1N4003, el 1N4004 y así. Y podemos ver que el voltaje en reversa repetitivo va subiendo. Por ejemplo, si yo voy a tener una aplicación, un circuito, en donde voy a estar rectificando una señal de 120 voltios, perfectamente puedo usar el 1N4004. Entonces ya no me voy a poner a estar pensando que por qué se me quema tanto los diodos, porque yo tengo que consultar las hojas de datos y estar seguro de los ratings de mi elemento. Por ejemplo, el voltaje RMS que ustedes estudiaron en las materias anteriores, el voltaje RMS, vean, es un poco menor, ligeramente menor que el pico, pero quiere decir que no lo vamos a someter. Por ejemplo, los 120 voltios cuando se habla de la red eléctrica, esos son 120 voltios RMS. Por lo tanto, aquí tengo yo 140 voltios RMS. Uno que se adapta bastante está casi en el límite, es el 4003. Entonces yo podría usar para rectificar una señal de 120 voltios. Entonces aquí van a ver, tenemos voltaje en directa, dice, 1 voltio. La corriente pico en reversa son 5, entre 5 y 50 micro, entre 5 y 50 microamperes.
Y aquí podemos ver otras. Vean, aquí está la dependencia de la corriente en directa con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la corriente en reversa también tiene su efecto. En este caso, disminuye la corriente en reversa entre más caliente esté el diodo. Entonces, un diodo que está a 80 grados, por ejemplo, 80 grados estamos aquí, tendrá, pongamos así, 0.95, por decir algo, 0.95 amper. Aquí están las unidades y son amper. Pero si aumentamos la temperatura a 120, por ejemplo, vamos a tener 0.4. Quiere decir que se va reduciendo. Y aquí podemos ver estas otras gráficas que nos muestran características. La capacitancia, por ejemplo, es algo que no lo vamos a estudiar, pero se puede notar aquí que los diferentes diodos presentan capacitancia y obviamente es diferente para cada uno de los modelos. Entonces, cuando ustedes de ahora en adelante que vayan a necesitar las hojas de datos de algún elemento, pues solamente van a poner esta palabra clave, datasheet, en un buscador y ponen el nombre del elemento que andan buscando y vean cómo les van a aparecer de fácil. Y cuando ustedes tengan esto, van a poder ver las características de cada uno de los dispositivos que van a usar. Y esto les va a hacer que cometan menos errores. Aquí van a ver los empaquetamientos. Por ejemplo, este es un circuito integrado. Y vean, aquí está cómo se va a conectar, la disposición de los pines. Y aquí tiene una serie de indicaciones que son importantes para usar el elemento.